A los 59 años, Jesús Adrián Romero rompe el silencio y deja al mundo completamente sorprendido. El reconocido cantante y pastor, famoso por su voz única y por canciones que han tocado millones de corazones, decidió hablar sin filtro sobre temas que muchos preferían mantener en secreto. ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan inesperada? ¿Qué verdades ocultas decidió revelar después de tanto tiempo callado? En este video vas a descubrir lo que nadie antes se atrevió a contar. Los conflictos internos dentro del mundo cristiano, los rumores que lo siguieron por años, las críticas sobre su estilo de vida, las decisiones que pusieron en duda su fe e incluso las teorías que apuntan a un cambio radical en su visión espiritual. Nada será igual después de escuchar sus propias palabras. Pero antes de empezar, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu me gusta. No es solo una petición común. En YouTube, cada suscripción y cada like hacen toda la diferencia, porque ayudan al algoritmo a entender que te gusta este tipo de contenido y permiten que el canal siga creciendo y compartiendo historias que muchos prefieren ocultar. Y si quieres apoyar aún más al canal, puedes hacerlo a través de Super Thanks, una manera simple y directa de contribuir económicamente para que sigamos creando contenido con calidad, investigación y dedicación. Pero si ahora no puedes ayudar de esa forma, no te preocupes. Con solo dejar un comentario diciendo qué fue lo que más te sorprendió de este video, ya estarás ayudando muchísimo. Así que quédate hasta el final, porque la última revelación hecha por Jesús Adrián Romero es simplemente impactante, algo que dejó incluso a sus seguidores más fieles completamente sin palabras. Prepárate, porque lo que vas a ver y escuchar hoy puede cambiar para siempre la forma en que ves a uno de los nombres más influyentes de la música cristiana contemporánea. Jesús Adrián Romero Ibarra nació el 16 de febrero de 1965, en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, México. Su historia comienza en un hogar sencillo, con valores tradicionales, rodeado de lazos familiares fuertes y un día a día lleno de pequeñas luchas, pero también de momentos de fe y esperanza. Hijo de una familia mexicana numerosa, creció entre hermanos que, como él mismo ha contado en entrevistas, llenaban la casa de vida, risas y música. Desde niño, Jesús Adrián fue un chico sensible, curioso y observador, muy unido a su madre y con un corazón abierto a lo espiritual. Sin embargo, su infancia no estuvo marcada por una religiosidad formal, sino por una fe sencilla, común en muchas familias latinas, donde se hablaba de Dios más como tradición que como una experiencia viva. Aún así, dentro de él existía una constante inquietud, una búsqueda de sentido y propósito que solo se aclararía años después. El cambio decisivo en su vida comenzó de forma inesperada y dolorosa. Su madre, una mujer de fe sencilla, enfermó gravemente. Fue diagnosticada con cáncer. La noticia estremeció a toda la familia, que se enfrentó al miedo de la pérdida y a la impotencia. Fueron meses de incertidumbre y sufrimiento, hasta que ella, en medio del dolor, decidió buscar algo que fuera más allá de la medicina y la razón. Empezó a asistir a reuniones cristianas en una pequeña iglesia cerca de su casa, movida por la esperanza de encontrar consuelo. Fue allí, según contó el propio Jesús Adrián en testimonios posteriores, donde ocurrió el milagro. Después de solo 3 meses, su madre mostró una recuperación sorprendente, algo que los médicos no podían explicar. Para él, aquello no fue solo la sanación de una enfermedad física, sino el comienzo de una transformación espiritual que cambiaría el destino de toda la familia. Ese episodio lo marcó profundamente. Ver a su madre renacer ante los ojos de todos y atribuir el milagro a la fe fue el detonante para que él, sus hermanos y su padre empezaran a asistir a la misma iglesia. Con el tiempo, lo que comenzó como curiosidad se transformó en convicción. Jesús Adrián, todavía muy joven, sintió un llamado interior, una voz que lo invitaba a conocer más de Dios y a entender el propósito de su vida. En ese ambiente tuvo su primer contacto verdadero con la Biblia, la adoración y la idea de servir a través de la música. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a participar activamente en las actividades de la iglesia. Cantaba en los cultos, participaba en grupos de jóvenes y colaboraba en proyectos sociales. La música, que antes era solo una diversión, empezó a tener un nuevo significado. Se convirtió en la forma de expresar su fe. Al darse cuenta del poder que las canciones tenían para tocar corazones, comenzó a escribir pequeñas letras inspiradas en sus propias experiencias,
siempre con un tono íntimo y sincero. Aquellos primeros pasos, aún tímidos, sembraron la semilla del ministerio que construiría años más tarde. Su juventud fue una etapa de entusiasmo, pero también de introspección. Aunque llevaba una vida aparentemente normal, sentía que estaba destinado a algo diferente. En varias entrevistas, Jesús Adrián contó que hubo momentos en los que se sintió fuera de lugar, como si el mundo que lo rodeaba no lo llenara del todo. Mientras muchos jóvenes soñaban con éxito o diversión, él soñaba con propósito. Esa inquietud lo llevó a buscar conocimiento y formación espiritual. Tras terminar sus estudios básicos, decidió ingresar a un seminario en Van Nuys, California, Estados Unidos. Allí comenzó a profundizar en la teología y el ministerio pastoral. Mudarse a otro país, lejos de su familia y sus raíces, fue un reto, pero también una etapa de madurez personal y espiritual. En el seminario, además de estudiar, servía como guía espiritual en una iglesia de Dios local. Esa experiencia lo ayudó a desarrollar su sensibilidad pastoral y a comprender, en la práctica, las luchas y necesidades de las personas. Aprendió a escuchar, a aconsejar y a ver la fe no solo como doctrina, sino como relación humana. Al regresar a México, no volvió siendo el mismo. Era un joven transformado, con una visión más amplia y una profunda convicción de que su llamado no era solo cantar, sino ministrar e inspirar vidas. Decidió entonces fundar comunidades cristianas y servir como pastor, y así nació la Iglesia Amistad y Vida, en la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Allí comenzó a poner en práctica todo lo que había aprendido. Dirigía los cultos, predicaba, por supuesto, usaba la música como herramienta para acercar a las personas a Dios. Ese periodo fue de mucha entrega, pero también de pruebas. Con pocos recursos, él y su esposa, Pecos, trabajaban incansablemente para mantener a la familia y al ministerio. En muchos momentos enfrentaron dificultades económicas y críticas, pero se mantuvieron firmes, confiando en que estaban en el camino correcto. La fe que nació en una habitación de hospital, cuando su madre luchaba contra el cáncer, se había convertido en el fundamento de una vida dedicada a servir. El testimonio de sus orígenes es una de las partes más conmovedoras de la historia de Jesús Adrián Romero. Él nunca ha ocultado que fue el sufrimiento lo que lo llevó a la fe, y que las mayores bendiciones nacieron precisamente de los tiempos de dolor. Esa conciencia lo acompaña hasta hoy, reflejada en sus canciones, siempre llenas de gratitud y esperanza. La sanación de su madre fue solo el comienzo de un largo camino marcado por milagros, pérdidas, descubrimientos y madurez. Con el tiempo, aquel muchacho soñador de Hermosillo se convertiría en uno de los nombres más influyentes de la música cristiana en español. Pero para él, nada de eso tendría sentido si no hubiera empezado con lo que llama el primer milagro de mi vida: ver a Dios restaurar a su familia y transformar por completo el rumbo de su historia. Esa base familiar y espiritual sólida es lo que sostiene hasta hoy su carrera, sus convicciones y su forma de ver el mundo. Todo en Jesús Adrián Romero, su música, su fe y su humanidad, nace de ese punto de partida. Una historia real, sencilla y profundamente conmovedora de cómo el dolor puede convertirse en el mayor instrumento de transformación. Después de que Jesús Adrián Romero experimentó la transformación espiritual que cambió el rumbo de su vida y lo acercó a la fe cristiana, comenzó para él un periodo completamente nuevo, lleno de aprendizaje, entrega y descubrimientos profundos. Aún joven, lleno de entusiasmo y con el corazón dispuesto a servir, comprendió que la fe que había tocado a su familia no era solo un consuelo momentáneo, sino un llamado personal a algo mucho mayor. Fue entonces cuando inició su proceso de formación ministerial, una jornada que requeriría valentía, disciplina y una fe inquebrantable para enfrentar los desafíos de una vida dedicada al servicio espiritual. Decidido a comprender mejor los caminos de Dios y a profundizar su conocimiento bíblico, Jesús Adrián viajó a Estados Unidos, donde estudió en un seminario ubicado en Van Nuys, California. Allí vivió un tiempo de intensa preparación. El seminario no era solo un lugar de estudio teológico, sino un verdadero espacio de madurez personal. Dividía su tiempo entre clases, lecturas, oración y servicio comunitario, buscando siempre unir la teoría con la práctica. Durante ese periodo aprendió a ver el ministerio no como una función religiosa, sino como una forma de cuidar de las personas, algo que requería empatía, humildad y escucha activa.
Sirviendo como guía espiritual en una iglesia de Dios local, comenzó a poner en práctica lo aprendido. Visitaba familias, aconsejaba a jóvenes, lideraba pequeños grupos y participaba activamente en los cultos. Esa experiencia le mostró que servir no era solo hablar de fe, sino estar presente, escuchar las heridas de los demás y ofrecer palabras de consuelo en el momento adecuado. El contacto con personas de diferentes orígenes también lo ayudó a ver la fe de una manera más amplia. Comprendió que el amor de Dios no está limitado por culturas ni estilos de adoración, y esa visión se convertiría en una de las marcas más importantes de su ministerio. Durante esta etapa, Jesús Adrián comenzó a descubrir la importancia de la música en el contexto espiritual. Aunque la música ya formaba parte de su vida desde la infancia, fue en el seminario donde entendió su poder como instrumento de sanidad y comunión. Cuando cantaba en pequeños encuentros de oración, veía en los ojos de las personas la emoción y el consuelo que las melodías despertaban. Era como si, a través de las canciones, lograra expresar lo que muchos sentían pero no sabían cómo decir. Jesús Adrián no se limitaba a predicar. Le gustaba conversar, escuchar historias y construir relaciones genuinas. Su manera cercana y sencilla de comunicarse empezó a atraer a muchas personas, especialmente a aquellas que se sentían fuera de lugar en las iglesias tradicionales. Él creía que el Evangelio debía vivirse de forma práctica, y que la iglesia debía ser un espacio donde todos se sintieran aceptados tal como son. Esta visión abierta y amorosa marcó el inicio de su ministerio y más tarde se convertiría en una de sus principales características. Mientras pastoreaba una nueva iglesia, continuó componiendo canciones que reflejaban sus vivencias y su diálogo con Dios. Muchas de sus letras nacían en momentos de silencio, reflexión o incluso de duda. Nunca tuvo miedo de mostrar su vulnerabilidad a través de la música, y esa honestidad sería lo que más lo acercaría al público con el tiempo. El equilibrio entre la vida pastoral y el don musical comenzó a convertirse en un desafío, pero también en una oportunidad. Poco a poco, comprendió que Dios estaba uniendo ambas dimensiones, la palabra y el arte, en un solo propósito. Uno de los momentos más importantes de esa etapa fue su participación en la Iglesia Vino Nuevo, en Ciudad Juárez, dirigida por el pastor Víctor Richards. Allí sirvió como pastor asistente y líder de alabanza, experiencia que lo ayudó a consolidar su visión ministerial y musical. Vino Nuevo era una de las iglesias más activas de la región, enfocada en la juventud y la adoración contemporánea. En ese ambiente lleno de energía, Jesús Adrián pudo explorar nuevas formas de expresión musical y espiritual. Fue también allí donde comenzó a comprender la dimensión del impacto que su música podía tener más allá de las paredes de la iglesia. Durante este tiempo, grabó su primer álbum independiente, Renuevo Espiritual, a comienzos de la década de 1990. El disco, producido de forma sencilla y artesanal, nació con el propósito de inspirar y fortalecer a los creyentes locales, pero pronto comenzó a difundirse en otras congregaciones. La sinceridad de las letras y la suavidad de las melodías llamaron la atención, y el nombre de Jesús Adrián empezó a conocerse entre los grupos cristianos de todo México. El inicio de su ministerio estuvo marcado por una mezcla de entusiasmo y pruebas. Hubo momentos de soledad, críticas y desánimo, pero también de gran crecimiento. Jesús Adrián aprendió que servir no significaba tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a caminar junto a las personas en medio de sus preguntas. Esa visión compasiva lo diferenciaba de muchos líderes religiosos de su tiempo y lo convertía en una figura cercana e inspiradora. A partir de esa base sólida, teológica, pastoral y musical, comenzó a tomar forma lo que más tarde sería uno de los ministerios más reconocidos de la música cristiana en español. Su formación ministerial y sus primeros pasos en el servicio pastoral no fueron solo etapas de preparación, sino capítulos de crecimiento personal, donde Jesús Adrián comprendió que el verdadero ministerio no se mide por el tamaño de las multitudes, sino por la capacidad de transformar vidas, una a una. A pesar de la notoriedad que ha alcanzado con el paso de los años, Jesús Adrián Romero nunca perdió el sentido del valor de la familia, la sencillez y los lazos afectivos. Mucho antes de ser conocido, ya vivía una relación sólida e inspiradora con Pecos Romero, su esposa y compañera en todas las etapas de la vida. Ambos se conocieron siendo jóvenes y desde el principio construyeron una relación basada en la fe, la confianza y el propósito compartido. Pecos no fue solo una presencia a su lado,
sino una parte esencial de su camino ministerial. Mientras Jesús Adrián predicaba y cantaba, ella se encargaba de organizar las actividades de la iglesia, apoyar el trabajo pastoral y administrar los aspectos prácticos de los proyectos que emprendían juntos. Con los años, se convirtió en una especie de pilar emocional y espiritual de la familia, manteniendo el equilibrio incluso en los momentos más difíciles. La pareja formó una familia con 3 hijos: Adrián Roberto, Hannah y Michelle y Melissa Janet. Cada uno heredó algo de la sensibilidad artística del padre y de la serenidad de la madre, y crecieron en un ambiente donde la fe y la música siempre fueron parte del día a día. Jesús Adrián nunca ocultó el orgullo que siente por sus hijos. Siempre que puede, comparte anécdotas o reflexiones sobre la paternidad. Suele decir que la vida familiar es el espacio donde más aprende sobre paciencia, perdón y amor incondicional. A pesar de la agenda llena de compromisos, viajes y presentaciones, él y Pecos siempre procuraron priorizar el tiempo en familia. Muchas de sus canciones nacieron precisamente de esos momentos cotidianos: conversaciones en la mesa, oraciones nocturnas o experiencias vividas en casa. Detrás de la serenidad que muestra en público, hay también un hombre que ha tenido que enfrentar la presión natural de equilibrar el éxito con la vida privada. Jesús Adrián siempre trató de proteger a sus hijos de la exposición excesiva, consciente de que la fama puede invadir fácilmente los espacios más íntimos. Esta actitud reservada ayudó a que el hogar de los Romeros se mantuviera como un refugio, un lugar de paz y descanso en medio del ritmo agitado del ministerio. Al mismo tiempo, esa discreción nunca impidió que la familia se convirtiera en una inspiración para otros matrimonios dentro de las comunidades cristianas. Muchos admiradores de Jesús Adrián ven en su unión con Pecos un ejemplo de compañerismo real, una historia construida no sobre apariencias, sino sobre una fe compartida y una lealtad mutua. En entrevistas más personales, Jesús Adrián ha contado que, como cualquier pareja, él y Pecos pasaron por momentos difíciles. Hubo etapas de cansancio y sobrecarga, cuando los compromisos ministeriales pesaban demasiado sobre la rutina familiar. Él mismo ha admitido que, en algunos momentos, pensó en alejarse de todo y llevar una vida más tranquila, lejos de los reflectores. Sin embargo, fueron justamente esos tiempos los que fortalecieron su unión. Pecos siempre fue la voz serena que le recordaba las razones por las que comenzaron y lo ayudaba a reencontrar el propósito en los días de duda. Esa relación basada en la fe y el diálogo ha sido uno de los secretos de la solidez de su matrimonio, que ya supera las 3 décadas. En cuanto a la relación con sus hijos, Jesús Adrián procuró crear un ambiente donde la espiritualidad se viviera con naturalidad y no como una imposición. Cree que la fe debe ser una decisión personal y que el ejemplo vale más que las palabras. Por eso, siempre priorizó el diálogo y la escucha, animando a sus hijos a seguir sus propios caminos, incluso si eran diferentes del suyo. Esa forma abierta de educarlos ayudó a crecer con responsabilidad, empatía y autonomía. Algunos de ellos incluso se involucraron en proyectos artísticos y musicales, reflejando la influencia del padre y la atmósfera creativa que siempre existió en el hogar de los Romero. El hogar de los Romero también es conocido por ser un espacio de acogida. Amigos cercanos cuentan que las puertas siempre están abiertas para conversar, orar o simplemente compartir un momento. Jesús Adrián y Pecos ven su casa como una extensión del ministerio, un lugar donde se comparte amor, consuelo y esperanza. Esa hospitalidad refleja el estilo de vida que eligieron, centrado en la empatía y la generosidad. A pesar de llevar una vida pública intensa, procuran cultivar la sencillez, evitando los excesos y manteniendo el enfoque en lo que consideran esencial: la familia, la fe y la gratitud. Hoy, después de tantos años de camino juntos, Jesús Adrián y Pecos continúan apoyándose mutuamente en cada nuevo proyecto. Sus hijos, ya adultos, siguen sus propias trayectorias, pero permanecen unidos, conservando el vínculo afectivo que siempre caracterizó a la familia. El cantante, por su parte, suele decir que el verdadero éxito no está en las multitudes que lo aplauden, sino en las personas que lo esperan en casa. Para él, la familia es el mayor testimonio de fe que alguien puede ofrecer, un espacio de amor real, donde las palabras dan paso a los hechos. Esa convicción convierte a Jesús Adrián Romero no solo en una figura importante de la música cristiana, sino también en un ejemplo de cómo la fe, vivida en armonía con la vida familiar, se vuelve algo tangible,
cotidiano y profundamente humano. A lo largo de su trayectoria, Jesús Adrián Romero no se destacó solo como cantante y líder espiritual, sino también como una figura que, en ciertos momentos, dividió opiniones dentro del mundo cristiano. Conocido por su manera tranquila de expresarse y por su mensaje centrado en el amor, la compasión y la reflexión personal, sorprendió a muchos seguidores al hacer declaraciones que desafiaron estructuras más tradicionales de la fe evangélica. Su forma de pensar, más abierta y humana, despertó controversias y debates intensos entre líderes religiosos y creyentes, que vieron en sus palabras tanto un mensaje de renovación como un posible riesgo de flexibilizar principios considerados innegociables. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Jesús Adrián comenzó a expresar opiniones sobre temas sociales y religiosos de una manera menos rígida. En varias entrevistas, defendió que la fe no debería usarse como instrumento de juicio o exclusión, sino como un camino hacia la empatía y la comprensión mutua. Dijo abiertamente que muchos cristianos estaban más preocupados en señalar errores que en extender la mano a quien sufre, y que el amor debía estar por encima de las doctrinas. Estas afirmaciones, aunque parecían inofensivas, generaron incomodidad en algunos sectores conservadores, que lo acusaron de relativizar los principios bíblicos. Jesús Adrián respondió reafirmando que su intención nunca fue desafiar la Biblia, sino promover una fe más madura, consciente y compasiva. Otro momento polémico surgió cuando habló, en una de sus conferencias, sobre la salud mental dentro de las iglesias. Jesús Adrián habló abiertamente sobre sus propias luchas internas, mencionando momentos de ansiedad, angustia y cansancio espiritual. Para muchos, fue un acto de valentía y autenticidad, ya que pocos líderes religiosos se muestran vulnerables ante el público. Sin embargo, algunos interpretaron esa postura como señal de debilidad, cuestionando si un líder espiritual debía exponer ese tipo de fragilidad. Él insistió en que reconocer el dolor y buscar ayuda no es falta de fe, sino un signo de humanidad, una afirmación que con el tiempo inspiró a muchos de sus seguidores que enfrentan dilemas similares. Jesús Adrián también causó repercusión cuando comentó sobre la forma en que algunas iglesias manejan el dinero y la fama de los artistas cristianos. Sin mencionar nombres, criticó la comercialización excesiva de la fe, afirmando que la espiritualidad no debe tratarse como un producto. Esta reflexión generó cierto malestar entre productores y líderes de grandes ministerios musicales, que interpretaron sus palabras como un ataque directo. Él aclaró que no condenaba el profesionalismo ni el uso de la música como herramienta de evangelización, sino la pérdida del propósito cuando el enfoque se convierte en el lucro y no en el mensaje. Esta postura reforzó su imagen de hombre íntegro y consciente, aunque también le causó distancias dentro del propio ámbito cristiano. Defendió que el cristianismo necesita reaprender a dialogar con el mundo contemporáneo, incluso con quienes no comparten la misma fe. Para él, el aislamiento religioso y el discurso de condena alejan a las personas de Dios en lugar de acercarlas. Esta perspectiva lo colocó en el centro de un intenso debate. Mientras muchos lo aplaudieron por su postura inclusiva y moderna, otros lo acusaron de querer modernizar demasiado la fe. Aún así, mantuvo su posición, enfatizando que la esencia del Evangelio está en el amor y no en la imposición. Con el paso de los años, aprendió a lidiar con las críticas e incluso a transformarlas en combustible para su crecimiento personal. En lugar de reaccionar con hostilidad, Jesús Adrián siempre respondió con serenidad y argumentos, demostrando que la espiritualidad también implica escuchar, reflexionar y evolucionar. En una entrevista llegó a decir que las diferencias forman parte del crecimiento de la fe y que cuestionar no es dudar, es intentar entender mejor en qué se cree. Esta frase resume su actitud frente a las controversias. Prefiere el diálogo a la imposición, la empatía a la rigidez. A pesar de las tensiones, Jesús Adrián Romero sigue siendo una de las voces más respetadas y escuchadas de la música cristiana contemporánea. Muchos reconocen que, aunque sus declaraciones generaron ruido, abrieron espacio para una nueva forma de vivir la espiritualidad, más humana, transparente y sensible ante las realidades del mundo actual. Sus palabras, aunque incómodas para algunos, ayudaron a promover una reflexión necesaria dentro de las iglesias, que la fe y el amor no deben ser conceptos opuestos, sino dimensiones complementarias. Y, al final, quizás sea esa disposición a desafiar lo convencional sin perder la dulzura lo que hace de Jesús Adrián una figura tan singular,
Alguien que no teme al debate, pero lo conduce con respeto, compasión y la convicción en el poder transformador de la verdad vivida con amor. A lo largo de su camino, Jesús Adrián Romero enfrentó periodos de profunda introspección y batallas personales que marcaron su trayectoria tanto como sus grandes momentos de éxito. Aunque su imagen pública siempre transmitió serenidad, él mismo ha reconocido que detrás de esa calma hay un ser humano real, sujeto a presiones, dudas y dolores que acompañan a cualquier camino de fe. Esos momentos difíciles, lejos de alejarlo de su propósito, terminaron moldeando su carácter e influenciando la sensibilidad que hoy lo define como artista y líder espiritual. Una de las etapas más desafiantes de su vida ocurrió en el punto más alto de su popularidad. A medida que su música se extendía por América Latina y su nombre se volvía una referencia entre los creyentes, empezó a sentir el peso de las expectativas. Los viajes constantes, los compromisos interminables y la presión por ofrecer siempre algo inspirador comenzaron a pasarle factura. En entrevistas sinceras, contó que llegó a un punto de agotamiento físico y emocional. Aún estando rodeado de personas, sentía una soledad especial, esa que aparece cuando el alma se desconecta del sentido original de lo que hace. Fue un tiempo de silencio interior, en el que tuvo que preguntarse qué era realmente lo que buscaba con todo aquello. Jesús Adrián admitió que hubo momentos en los que se cuestionó si seguía creyendo del mismo modo que antes. No porque hubiera perdido la fe en Dios, sino porque empezó a notar cómo, a veces, el sistema religioso puede ahogar la espiritualidad genuina. Fue una etapa en la que se alejó de ciertas actividades ministeriales y decidió pasar más tiempo con su familia. Esa pausa, aunque difícil, fue esencial para recuperar el equilibrio. Comenzó a dedicar más tiempo a la oración silenciosa y a la lectura, buscando entender qué era lo que realmente lo movía. También vivió momentos de dolor por la pérdida de personas cercanas. En algunas de sus canciones más melancólicas se pueden percibir ecos de duelo y nostalgia. Él ha contado que la muerte de amigos y miembros de su iglesia lo hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida y sobre cómo, muchas veces, las respuestas que buscamos no están disponibles de este lado de la eternidad. Esas experiencias lo hicieron más compasivo y le ayudaron a comprender mejor el sufrimiento humano, algo que se refleja claramente en su música. En lugar de evitar el dolor, aprendió a transformarlo en arte, en poesía y en un mensaje de esperanza. Otro tipo de crisis que enfrentó fue el impacto de la fama en su vida personal. Aunque siempre trató de proteger su intimidad, hubo momentos en los que el éxito afectó su rutina familiar. Estar lejos de casa por largos periodos, perder momentos importantes con sus hijos y el cansancio constante le generaban conflictos internos. Reconoció que llegó a sentir culpa por no estar tan presente como quería. Tuvo que aprender a equilibrar el servicio al público con el cuidado de su familia. Con el tiempo, aprendió a poner límites, rechazando invitaciones y proyectos para preservar su salud mental y emocional. Su camino también incluyó momentos de cuestionamiento existencial. Jesús Adrián llegó a decir que, en ciertos periodos, se sentía como un viajero intentando entender el propósito de su propia voz. Descubrió que la espiritualidad no elimina las dudas, sino que las convierte en oportunidades de crecimiento. A partir de esas experiencias, comenzó a componer de una manera más profunda, tratando temas como la fragilidad, el renacer y la confianza. Canciones nacidas en esos tiempos de crisis, como Tú estás aquí y Mi universo, reflejan el alma de alguien que aprendió a encontrar a Dios incluso en la oscuridad. Lo que más llama la atención es que Jesús Adrián nunca intentó esconder sus vulnerabilidades. Al contrario, las convirtió en un puente de conexión con su público. Mostró que un líder espiritual no tiene que ser perfecto, y que admitir el dolor también es una forma de enseñar sobre la fe. Esa sinceridad ha sido, para muchos, una de las pruebas más claras de su integridad. Se ha convertido en un ejemplo de que es posible enfrentar las tormentas internas sin perder la esencia, entendiendo que la debilidad puede ser un lugar de encuentro con lo divino. Con el tiempo, encontró un nuevo sentido para todo lo vivido. Comprendió que las crisis no fueron interrupciones en su camino, sino etapas necesarias para su madurez. Hoy habla de esos tiempos con serenidad, como quien mira atrás y ve no solo dolor, sino aprendizaje. El sufrimiento lo hizo más empático, el silencio lo ayudó a escuchar mejor y las dudas lo acercaron a una fe menos rígida y más auténtica.
Esa reconciliación consigo mismo lo transformó en un hombre más libre, más consciente y más agradecido. Jesús Adrián Romero suele decir que la paz verdadera no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantenerse completo incluso cuando todo parece incierto. Esa frase resume bien su historia de superación. Enfrentó el cansancio, las críticas, la soledad y la angustia, pero salió de todo eso con una visión más amplia de la vida y de la espiritualidad. Hoy, sus palabras y canciones transmiten la serenidad de alguien que pasó por el fuego y aprendió que incluso en las horas más oscuras hay un propósito escondido. Y quizás sea precisamente esa capacidad de transformar el dolor en belleza lo que hace de Jesús Adrián no solo un cantante, sino un testimonio vivo de esperanza y resiliencia. Hoy, a sus 59 años, Jesús Adrián Romero vive una etapa de serenidad y madurez, marcada por un equilibrio entre su vida personal y el legado que ha construido a lo largo de las décadas. Ya no busca los grandes escenarios con la misma frecuencia de antes, ni siente la necesidad de demostrar nada a nadie. Su enfoque está más puesto en la profundidad que en la visibilidad. Después de tantas experiencias, ha elegido vivir con propósito y con calma, permaneciendo fiel a la esencia que siempre lo guió: servir por medio de la música, inspirar esperanza y recordar a las personas que la fe es un camino de amor, no de miedo. Esta nueva etapa refleja a un hombre que aprendió a valorar el silencio tanto como el aplauso, y que ve en cada proyecto una oportunidad para dejar una semilla positiva en el corazón de quien lo escucha. Actualmente, Jesús Adrián sigue al frente de su ministerio y de su productora, Vástago Producciones, pero de una manera más selectiva y personal. Escoge con cuidado dónde presentarse, prefiriendo eventos que prioricen la espiritualidad genuina antes que el espectáculo. También dedica buena parte de su tiempo a orientar a jóvenes músicos y líderes, compartiendo experiencias y motivando a una generación que desea unir arte y fe sin perder la autenticidad. Esa postura de mentor refleja la madurez de alguien que ya ha recorrido muchos caminos y comprende que el verdadero éxito está en inspirar a otros a seguir el bien. Muchos artistas cristianos actuales reconocen la influencia de Jesús Adrián en sus carreras, no solo por su música, sino por la forma humana y sensible en que entiende el llamado ministerial. En sus redes sociales, suele compartir reflexiones breves pero profundas sobre la compasión, el perdón, el propósito y la gratitud. Son mensajes sencillos, pero que muestran la madurez de quien comprende que la fe verdadera no depende de grandes rituales, sino de la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Esta forma más contemplativa de expresarse ha conquistado incluso a personas fuera del ámbito religioso, que encuentran en sus palabras consuelo e inspiración. Su producción musical también refleja esta etapa más introspectiva. Sus últimos álbumes y sencillos hablan de reconciliación interior, espiritualidad emocional y nuevos comienzos. A diferencia del tono congregacional de sus primeros trabajos, sus nuevas canciones suenan más personales, casi como conversaciones entre él y Dios, un reflejo de quien ha aprendido a ver lo sagrado en las cosas simples. Aún así, su música sigue presente en miles de iglesias alrededor del mundo, atravesando generaciones y manteniendo vivo el impacto que alcanzó desde los años 90. Además de la música, Jesús Adrián se ha dedicado a conferencias y proyectos literarios. En sus charlas, habla sobre el poder de la vulnerabilidad, la importancia de la empatía y los peligros del exceso de religiosidad. Su enfoque no es dogmático, sino reflexivo, e invita al público a repensar lo que realmente significa vivir la fe. Suele decir que el cristianismo necesita recuperar la capacidad de escuchar, y que el amor es el lenguaje universal capaz de unir lo que el prejuicio separa. Esta manera de pensar lo ha convertido en una voz de equilibrio en tiempos de polarización religiosa. En su vida personal, Jesús Adrián disfruta más del tiempo con su familia. Junto a su esposa, Pecos, mantiene el mismo compañerismo que siempre ha sido la base de su camino. Sus hijos, ya adultos, siguen sus propios rumbos, y él se siente orgulloso de ver en ellos los valores que siempre quiso transmitir: una fe sincera, integridad y amor por las personas. En entrevistas recientes, ha dicho que esta es la etapa más hermosa de su vida, no porque todo sea perfecto, sino porque finalmente aprendió a aceptar la imperfección como parte de la belleza de la existencia. Dentro del ámbito cristiano, su nombre es hoy sinónimo de influencia y respeto. Aunque no busque los reflectores, Jesús Adrián sigue siendo una figura esencial.
Su capacidad de unir espiritualidad, arte y reflexión lo ha convertido en un referente único. Muchos consideran que redefinió lo que significa ser un artista cristiano contemporáneo, alguien que no repite fórmulas religiosas, sino que expresa la fe de forma poética, honesta y emocionalmente auténtica. Su legado va mucho más allá de las canciones que marcaron época. Vive en las vidas transformadas, en las generaciones inspiradas por su autenticidad y en el impacto silencioso de su mensaje de esperanza. Hoy, Jesús Adrián Romero representa un puente entre el pasado y el futuro de la música espiritual latinoamericana. Mientras muchos artistas se pierden en la búsqueda de fama o reconocimiento, él sigue coherente, fiel al propósito de tocar corazones. Su legado no es solo musical, sino humano. Ha demostrado que se puede tener éxito sin perder la humildad, liderar sin imponer y enseñar sin juzgar. A lo largo de su vida, ha ido dejando atrás las apariencias para mostrar a un hombre de fe genuina, que entiende que la espiritualidad no es un escenario, sino una forma de existir. En resumen, la situación actual de Jesús Adrián Romero refleja el raro equilibrio de alguien que ha encontrado paz entre el hacer y el ser. Sigue creando, inspirando y sirviendo, pero con la mirada hacia adentro, consciente de que el mayor legado no está en los números, sino en las vidas que siguen siendo tocadas por su historia. Y quizás ese sea el verdadero significado de su camino: mostrar que el amor, cuando se vive con verdad y sencillez, deja huellas que el tiempo no puede borrar.